Siguiendo con el curso de cálculo integral, vamos a ver cómo se aplican las fórmulas de las funciones trigonométricas para estas integrales. Tenemos la integral de seno de x por diferencial de x, el coseno de x por diferencial de x, cosecante cuadrado de x por diferencial de x, secante de x por tangente de x por diferencial de x y la secante cuadrada de x por diferencial de x. Veamos las fórmulas y vemos cómo se aplica en estas integrales. Para la primera, seno de x por diferencial de x, observamos la fórmula 8 que dice que seno de b por diferencial de b tiene que ser menos coseno de b más c. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula para dar la solución a esta integral. Entonces, seno de x va a ser entonces menos coseno de x más c. Y con esto terminamos la integral de seno de x diferencial de x. Así de fácil. Vamos a hacer la siguiente, coseno de x diferencial de x. Vemos la fórmula que dice la integral de coseno de b por diferencial de b es igual al seno de b más c. Entonces, se cumple la fórmula, coseno de b por diferencial de b tiene que ser entonces seno de x más c. Y terminamos con esta integral. Pasemos a la cosecante cuadrada de x por diferencial de x. Igual tenemos una fórmula para calcularla. La fórmula 11 dice cosecante cuadrada de b por diferencial de b tiene que ser menos cotangente de b más c. Entonces está cumpliendo lo de la fórmula. Cosecante de x por diferencial de x tiene que ser entonces menos cotangente de x más c. Y terminamos con esta integral. Pasemos a la siguiente, secante de x por tangente de x por diferencial de x. También tenemos una fórmula y esta se parece a la fórmula número 12, a la 12, que dice que seno de x por tangente de x por diferencial de x tiene que ser el seno de x más c. Bien, y para secante cuadrada de x por diferencial de x tenemos la fórmula 10 que dice que nos tiene que dar tangente de b más c. En este caso, tangente de x más c. Y así hemos concluido la solución de nuestras integrales. Vamos a avanzar, vamos a hacer de otro nivel para seguir practicando con cálculo integral. Ahora bien, hagamos esta integral un poquito más compleja, que dice que la integral de 3 por secante de x por tangente de x menos 5 por cosecante cuadrado de x por diferencial de x. Como ves, tenemos dos partes aquí. Habría que dividirlo, como lo hemos hecho anteriormente, en sus partes, ¿verdad? Según la fórmula 1, vamos a ver entonces que es la integral de 3 por secante de x por tangente de x por dx menos la integral de 5 cosecante cuadrada de x por diferencial de x. Dividimos, según fórmula 1, en dos partes la integral. ¿Qué nos queda? Tenemos unas constantes, el 3 y el 5, y si recuerdas la fórmula 2, donde las constantes las ponemos afuera de la integral, entonces quedaría 3 integral de la secante de x por la tangente de x por diferencial de x menos 5 por la integral de cosecante cuadrada de x por diferencial de x. Bien, entonces resolvemos. Vamos a ver que secante de x por tangente de x, nos queda la fórmula número 12. Secante de x por tangente de x nos va a dar seno de x. Entonces nos quedaría 3 por seno de x. Fíjate cómo se redujo por la fórmula. Ahora, menos 5. Pero hay que buscar la integral del cosecante cuadrada de x por diferencial de x. Y ahí nos observamos la fórmula 11 y dice que es menos cotangente de x. Menos cotangente de x por menos cotangente de x. Más c, ahorita le agregamos la c. Y entonces ahora hacemos la reducción de términos y nos queda 3 seno de x, menos por menos, me va a dar más,
5 cotangente de x, ahora sí, más c, para terminar con mi integral. Realicemos esta otra integral, subiendo un poquito más de nivel. Tenemos la integral de x por la raíz de x al cuadrado más 1 por diferencial de x. Vamos a observar nuestras fórmulas para ver a cuál se parece, a cuál podría parecerse. Primero vamos a pasar la raíz al exponente para que visualicemos mejor cómo nos queda. Nos quedaría integral de x por x al cuadrado más 1, todo esto a un medio, por diferencial de x. Bien, ya alcanza a visualizar a cuál se parece. Tenemos una variable elevado a un exponente, ¿sí? Si nosotros observamos la fórmula número 4, dice que la integral de una variable elevado a un exponente por diferencial de esa variable va a ser la variable a la n-1 entre n-1. Entonces aquí tenemos la variable elevado a la n. Entonces vamos a poner las partes, vamos a diferenciar a qué se refiere cada cosa. Pongamos b, en este caso es x al cuadrado más 1, esa como ves según la fórmula, n sería un medio, y nos faltaría entonces a la siguiente parte, la diferencial de b, la diferencial de b, para que se pueda cumplir la fórmula. Veamos qué tenemos. Tenemos b, ¿sí? Tenemos b, se cumple hasta aquí. Tenemos n, ¿sí? Tenemos n aquí. Tenemos diferencial de b, saquemos la derivada de b y le agregamos dx al final, como lo vimos en la primera parte. Primero, entonces hagámoslo. La derivada de x al cuadrado más 1 me daría 2x, nada más, es su derivada, más 1 se va a convertir en 0, por ser una constante. Entonces la derivada de x al cuadrado más 1 me dio 2x. Para que sea diferencial, porque la fórmula me pide la diferencial de b, le tengo que agregar dx, para yo obtener la diferencial. Ok, volviendo a donde nos quedamos. Tenemos b, tenemos n, según la fórmula. Tenemos db, o sea, la diferencial de b la tenemos aquí. Si tú observas, tenemos dx, que es lo que tenemos aquí, y de este lado tenemos una x nada más. Entonces aquí tenemos x y tenemos dx. Vamos a cambiarlo para que lo visualices mejor, y nos quedaría x al cuadrado más 1 a la 1 medio por x dx, para que se observe un poco mejor cómo le vamos a hacer. Bien, entonces según la fórmula dice b a la n, ya tenemos b a la n por diferencial de b, pero quedamos que el diferencial de b es 2x por dx, pero en este caso nada más tenemos una x y dx, nos falta un 2. Una técnica que ocupamos en matemáticas es que yo le puedo agregar aquí algún número, pero del otro lado le tengo que poner su inverso para que este número que yo coloco acá se elimine cuando lo multiplico. Te explico. Si yo pongo un 2 aquí para que se parezca a esta diferencial que estoy obteniendo aquí, para que se parezca, yo lo puedo poner, pero del otro lado yo debo de poner el inverso del 2, y el inverso del 2 va a ser un medio, ¿sí? Porque cuando yo multiplico un medio por 2 me va a dar 1, y ese 1 no me va a afectar a mi integral. Es como si yo multiplicara a esta integral, x por raíz de x al cuadrado más 1 por 1, pues me va a dar lo mismo, no me afecta. Si yo multiplico
2x por dx por 1 no me afecta. Es lo mismo que sucede acá. Yo le agrego un 2 aquí, le agrego un medio acá, porque al multiplicarlo de todos modos me va a dar 1 y no altero para nada la integral. Ese es un truco que se aprende en aritmética para poder solucionar estas partes ahorita en cálculo. Entonces yo puedo agregar el 2 aquí, que es el que me hace falta según la diferencial de b, pero fuera de la integral yo le agrego su inverso, para que cuando yo haga la multiplicación, estos dos se eliminen o me dé 1 y no me afecta para nada mi integral. Entonces ahora sí, ya puedo trabajar con esta parte. Yo puedo trabajar ya con esta parte. Vamos a ver entonces. Como ya cumplí la fórmula que dice b a la n por diferencial de b, entonces ¿qué dice que es? B a la n más 1 entre n más 1 más n. Simplifico y termino. Pero no me debo de olvidar de este medio que acabo de poner aquí afuera. Entonces, continuando aquí, tengo un medio y esto me va a dar b a la n, que viene siendo entonces x al cuadrado más 1 a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Ya puedo aplicar la fórmula directamente, puesto que está completo. Ya puedo estar completo aquí, ya puedo aplicar la fórmula como va. Simplificando me quedaría 1 medio a la x al cuadrado más 1 y 1 medio más 1 me va a dar 2 medios más 1 medio, 3 medios, entre 3 medios. Sigo simplificando y me va a dar entonces x al cuadrado más 1 a la 3 medios, no, perdón. Seguimos simplificando aquí. Vamos a realizar aquí extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 1 medio de 2 por x al cuadrado más 1 a la 3 medios entre 3. ¿Sí? El medio sigue estando aquí. El 2 lo multiplico por lo de arriba y 1 por 3, 3. ¿Ok? Para darme entonces, si tú ya ves, aquí se me va a cancelar el 2. Este 2 entre este 2 se elimina, o me va a dar 1. Para quedarme al final, x al cuadrado más 1 sobre 3. Todo esto elevado a 3 medios, más c. Para terminar con mi integral. Hagamos otra integral para que nos quede más claro cómo aplicamos el recíproco. Vamos a ver entonces esta otra integral. Como vemos, la fórmula 4 que dice la integral de la variable elevado a la n por diferencial de la variable va a ser b a la n más 1 entre n más 1. Vamos a identificar las partes aquí. Tenemos la variable que viene siendo a al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado. N en este caso es 1 medio y la diferencial de la variable viene siendo b al cuadrado por 2x. ¿Bien? Acuérdate que la a se convierte en 0. La derivada de esta parte es la constante, la ponemos a un lado por la derivada de la variable. Entonces b por 2x. Reacomodando, bueno, nos quedaría 2b al cuadrado por x. ¿No? Entonces, veamos qué tenemos. Tenemos la variable, ¿ok? Tenemos n, ¿sí? Pero la diferencial de la variable tenemos 2b al cuadrado por x. Pero para que sea diferencial, vamos a ponerle dx, ¿verdad? Ya tenemos la diferencial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dx, tenemos x, pero nos falta 2b al cuadrado. Nos faltaría 2b al cuadrado. ¿Bien? Entonces, vamos a ponerlo acá.
Tenemos entonces la integral de a al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado, todo a la 1 medio por x de x. La separé para agregarle lo que le hace falta. Bien, entonces otra vez tenemos la variable, bien, la tenemos aquí. Tenemos n, que es un medio, y la diferencial es la que nos hace falta. Lo único que tenemos ahí arriba es x de x. X de x. ¿Pero qué nos está faltando entonces? 2b al cuadrado. Entonces agregamos 2b al cuadrado. ¿Pero cuál era la condición entonces? Que si yo colocaba un número aquí, tengo que poner su recíproco afuera. Acuérdate que la b no es una variable, la b es una constante. ¿Sí? Repasamos las reglas de oro para cálculo integral. Lo dijimos cuando iniciamos el curso, que las primeras letras del alfabeto son constantes, las últimas letras del alfabeto son variables. Entonces en este caso la b es una constante. Por eso la estoy colocando aquí y coloco su recíproco en la parte de afuera. No es más que colocar 1 sobre 2b al cuadrado para no alterar la integral. Ya una vez que la tengo completo con su recíproco, ahora sí puedo trabajar con la fórmula sin olvidarme del recíproco. 1 entre 2b al cuadrado, que multiplica a la variable, que sería a al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Bien, vamos simplificando y nos da 1 entre 2b al cuadrado, va a ser igual, bueno, simplificando me queda a al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado, 1 medio más 1 serían 3 medios entre 3 medios. Vamos simplificando y me va a quedar 2 que multiplica a cuadrada más b al cuadrado por x al cuadrado, todo a 3 medios. Sobre, aquí me queda entonces 2b al cuadrado por 3. Este 2, si aplicamos la ley de los extremos y medios, el 2 sube, aquí está, multiplicando al lado de arriba, esto queda en la parte de abajo con el 3. Simplificando, vemos que el 2 aquí se elimina y nos va a quedar entonces a al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado a la 3 medios sobre, aquí reacomodamos, 3b al cuadrado más c, para terminar la integral. Realicemos esta otra integral, la integral de 2x menos 5 a la 1/3 por diferencial de x. De igual forma, vamos a ocupar la fórmula 4, vamos a identificar las partes. B es 2x menos 5, n es igual a 3. La diferencial de la variable es, sacamos la derivada, en este caso son 2 de x, para obtener la diferencial. Bien, si vemos, entonces, como lo hemos hecho, tenemos la variable, tenemos el exponente, pero la diferencial es 2 de x. Me falta un 2, porque nada más tengo la diferencial. Le pongo el 2 y coloco su recíproco. Lo único que me falta es simplificar y tenemos entonces un medio. Ahora sí ya puedo aplicar la fórmula y me quedaría entonces 2x menos 5 a la 3 más 1 entre 3 más 1, para obtener entonces un medio de 2x menos 5 a la cuarta entre 4. Bien, simplificando nos queda 2x menos 5 a la cuarta sobre 8 más c, y hemos terminado la integral.
Bien, hagamos este otro tipo de integrales. La integral de 2 a la x por diferencial de x, la integral de 2.5 de x por diferencial de x, la integral de menos 3 a la x por diferencial de x, y la integral de 4 que multiplica a 5 a la x por diferencial de x. Vamos a buscar una fórmula que se les parezca y observamos la fórmula 6, donde tenemos una constante elevado a una variable, en este caso es a la b. Acuérdate que las primeras letras del alfabeto son constantes, entonces a la b por diferencial de b. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Tenemos una constante elevado a una variable por su diferencial, entonces aplicamos la fórmula como está y nos quedaría 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más c, para terminar con la primera. La siguiente, tenemos a, tenemos la variable, su diferencial, entonces podemos aplicar también directamente la fórmula y tenemos entonces menos 3x sobre logaritmo natural de 3 más c, y terminamos con esa integral. En la siguiente tenemos igual a una variable por su diferencial, la aplicamos igual 2.5 a la x sobre el logaritmo natural de 2.5 más c, y hemos terminado con esto. Y esta otra está compuesta. Vamos a el 4, lo sacamos afuera de la integral y tenemos entonces, nos quedaría 5 a la x por diferencial de x. En este caso no nos olvidemos del 4, que va a multiplicar al 5 a la x sobre logaritmo natural de 5 más c, para terminar con nuestras integrales. Hagamos una variante más. La integral de 2 a la 2x entre 2x por diferencial de x. Vamos a aplicar el álgebra, que ya sabemos. Esto que está aquí abajo lo podemos subir cambiándole el signo al exponente, para quedarnos entonces 2 a la 2x que multiplica a 2 a la menos x. Acuérdate que podemos subirlo, pero cambiándole el signo al exponente, todo por diferencial de x. Simplificando nos quedaría, como tiene la misma base, hacemos la suma algebraica. Nos queda 2, entonces 2x menos x, pues nos queda x por diferencial de x. Para aplicar entonces otra vez nuestra fórmula 6, para darnos como resultado a 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más c, para terminar con esta. Ahora bien, hagamos esta otra integral. Subimos de complejidad. La integral de 3ax de x entre b al cuadrado más c al cuadrado por x al cuadrado. Si observamos en esta integral, tenemos dos constantes, en este caso es el 3 y el a, que están multiplicando al numerador. Por lo tanto, estas constantes las podemos sacar de la integral. Aquí no podríamos sacar b o c, puesto que b está sumando y c está multiplicando. Entonces, aquí no lo podemos hacer, pero aquí arriba sí, 3a la podemos sacar fuera de la integral. Entonces nos quedaría 3a por la integral de x de x sobre b al cuadrado más c al cuadrado por x al cuadrado. Ahora bien, tenemos la parte diferencial en la parte de arriba y de abajo tenemos una gran variable. Si buscamos entre las fórmulas que ya tenemos, observamos la fórmula 5, donde dice la diferencial de una variable entre una variable es igual al logaritmo natural de la variable más c, la constante de integración. En este caso, observamos que tenemos una diferencial aquí arriba y tenemos una variable abajo, entonces se parece bastante. Vamos a identificar las partes. En este caso, la variable viene siendo b al cuadrado más c al cuadrado por x al cuadrado. La diferencial de esta variable vendría siendo entonces 2c al cuadrado por x, por diferencial de x.
Acuérdate que es una diferencial. Entonces, sacamos la derivada, obtenemos la derivada y le agregamos dx. Si tienes problemas con las derivadas, refiérete a la lección de derivadas para aprender a derivar aquí. Entonces 2c al cuadrado x por diferencial de x. Si observamos entonces, tenemos x de x y abajo nuestra variable. ¿Qué nos haría falta? Bueno, nos hace falta 2c al cuadrado para tener completa nuestra integral y podamos aplicar la fórmula 5. Entonces, como lo hemos visto anteriormente, le agregamos entonces 2c al cuadrado, pero le agregamos el recíproco en la parte de afuera y en la parte de abajo, 2c al cuadrado. Entonces, ahora sí, ya quedó completa nuestra integral, ya podemos aplicar la fórmula como nos lo está indicando, sin olvidarnos de la parte de aquí afuera. Entonces nos quedaría 3a sobre 2 veces c al cuadrado, que multiplica al logaritmo natural de la variable. En este caso es b al cuadrado más c al cuadrado por x al cuadrado, todo más c, para obtener así nuestra integral. Realicemos esta otra integral, la integral de x entre x al cuadrado más 4. De igual forma vamos a identificar las partes en la fórmula número 5, donde dice b es igual a x al cuadrado más 4 y db, la diferencial, sería 2x de x. Como ves, nos falta un 2, entonces nos falta un 2 aquí arriba, entonces le agregamos el 2 y le ponemos su recíproco. Entonces ya podemos aplicar la fórmula 5 y nos queda un medio de logaritmo natural de x al cuadrado más 4 más c, para terminar con nuestra integral.